Hoy en este video podrás aprender cómo agregar los alineamientos paralelos a nuestro alineamiento principal, cómo agregar sobre ancho a estos y cómo editarlos. Así que quédate hasta el final del video y aprende cómo hacer todas estas configuraciones que te serán de mucha utilidad en tus proyectos. Hola a todos, hoy vamos a ver en este video lo que es el sobreancho de un alineamiento, para qué nos sirve. Vamos a estar viendo sus ediciones también, así que vamos a empezar. Acá, como hemos venido trabajando el archivo, verdad, y con un par de modificaciones para adecuarlo, cambiar un poco el matiz de nuestro alineamiento, de nuestro corredor, verdad. Entonces vamos a ver, una vez que nosotros seleccionamos lo que es nuestro alineamiento, ya que que encontramos acá, aquí en nuestra pestaña que se nos activa, tenemos lo que son los offset de los alineamientos o los sobreanchos. En un video que tengo aquí en mi canal, pues estuve hablando un poco acerca de ellos, pero ahora vamos a verlo ya aplicado, verdad, como les digo, a nuestro corrido. Entonces vamos a darle acá, nos aparece esta ventana donde tenemos el nombre del alineamiento, verdad. Cabe recalcar que acá ustedes pueden, si tienen mucho más alineamiento, pues seleccionar cuál es el que quieren o cuál le quieren poner el sobreancho, verdad. Y también está la opción de seleccionarlo desde el dibujo. Aquí está el nombre según el template. Tengo también aquí seleccionado desde principio a fin, verdad. Esto lo podemos deseleccionar y hacer cualquier tramo de nuestro alineamiento, ¿verdad? Vamos a dejarlo por defecto aquí en toda la longitud. Este es cuántos de fase quiero hacer, cuántos offsets quiero hacer de este alineamiento, ¿verdad? Aquí la distancia del offset vamos a dejarlo entre 360 a ambos lados. Y dentro del mismo site, ¿verdad? Y aquí están los diferentes estilos para nuestros offsets. En este caso vamos a dejar su capa, ¿verdad? Y no le voy a poner etiquetas, pero acá también tengo algunas etiquetas. Entonces voy a darle OK. Y como ven, ya se me ha creado los offsets. Aquí están. Vamos a quitar el corredor para que lo podamos apreciar. Vamos a darle que lo reconstruya, vamos a darle a aceptar. Y aquí pues sí, ya lo tenemos un poco más claro como se ha creado, ¿verdad? Esos 360 es desde el centro o la línea central, ¿verdad? De nuestro alineamiento hacia ambos lados. Entonces, algo importante recalcar también es de que si nosotros queremos cambiar nuestra línea central, los offsets o los sobreanchos pues nos van a seguir su camino según donde queremos modificarlo. Ustedes pueden ver. Entonces vamos ahora, una vez creados los sobreanchos, pues vamos a seleccionar uno. Vamos a seleccionar este de acá, y una vez que lo tenemos seleccionado, pues se nos ha
activado esta pestaña, ¿verdad? Aquí con algunas opciones para adherir el sobreancho. Entonces, ¿verdad? Aquí tenemos siempre nuestra previsualización de qué trata. Vamos a darles acá en crear. Nos pregunta si queremos crear un nuevo alineamiento. Le decimos que no. Y simplemente vamos a dar un clic de donde queremos que comience. Vamos a darle por acá. Y hasta dónde va a finalizar. Vamos a darle que finalice. Vamos a darle que finalice después de esta curva, aquí en 500. Y una vez que ya tenemos eso, nos está pidiendo el ancho, ¿verdad? O más bien el sobreancho que queremos ingresar. Vamos a darle 8 metros. Y una vez que ya le damos enter, ya se nos ha creado aquí, como pueden ver. Entonces, desde acá la ventana que nos aparecía, que esta, nosotros podemos editar. Vamos a acercarnos por acá para que podamos ver los cambios. Desde donde está empezando. Entonces nos dice aquí que empieza, el offset es de 8 metros. El inicio igual lo podemos cambiar desde acá. Vamos a colocar lo que inicie desde mi estación 0 más 200 y finalice. Aquí ustedes pueden ver todavía el sobreancho me está agarrando parte de la curva. Vamos a editar también esa parte. Vamos a darle que sea hasta la 500. Aquí la longitud que va a tener lógicamente es de 300 metros. Esto sí puede, como lo indica acá, el inicio, ¿verdad?, de la estación y el fin. Entonces aquí tenemos los parámetros de entrada. Le vamos a dar la transición, ¿verdad? La transición está en 75, vamos a dejarlo en 60. Aquí como pueden ver, se resalta la parte que estamos editando. Y vamos a reeditar nuevamente. Pueden ver que ahí va cambiando. Entonces acá pues se nos ha cambiado. Le vamos a dar otra vez que inicie desde la 200. Y si pueden ver, acá ya está casi saliendo de nuestra curva. Ok, entonces ahora vamos a darle acá en la salida, ¿verdad? La salida, los parámetros de salida. Vamos hasta acá, hasta donde termina. Le estamos diciendo que llegue hasta la 0 más 500. La tenemos por acá. Entonces ella llega hasta aquí, hasta la 0 más 500, y acá ya empieza a hacer su transición. Pero igual vamos a dejarla aquí en 50. Ustedes se fijan, aquí está el tramo de la transición que inicia desde 500 hasta la 550. Correcto. Vamos a dejarlo así para mientras y vamos a nuevamente abrir nuestro corrido. Darle que aparezca por acá
Le vamos a dar a aceptar y reconstruir. Y lo pueden ver que se está reconstruyendo. Correcto. Ok, entonces aquí podemos ver ya nuestro corredor, ¿verdad? Y nuestro sobreancho que hemos creado aquí en el costado derecho. Entonces, para que nuestro corredor siga este mismo rumbo de nuestro sobreancho, entonces vamos, ¿verdad?, a editarlo. Vamos a ir al corredor, seleccionamos, lo vamos aquí, las propiedades del corredor, ¿verdad? Nos vamos a los targets. Aquí en los targets, bueno, antes de ver aquí en los targets, vamos a ver aquí en el subassembly, ¿verdad?, el que utilizamos. Vamos a ir aquí a la ayuda para que revisemos un poco dónde es que se cambia. Vamos a bajar aquí en los parámetros. Altura del carril, aquí donde nos dice, pues, nos da una breve descripción y nos dice los tipos de objetos siguientes se pueden utilizar como destino para especificar la anchura, que son los alineamientos, polilínea, líneas, característicos, representaciones topográficas. En nuestro caso estamos utilizando los alineamientos y meramente el sobreancho. Entonces vamos a seleccionarlo, vamos a irnos a las propiedades y acá en los targets, como les comentaba, pues aquí nos dice el ancho o el offset del target, y acá vamos a darle nosotros y vamos a seleccionar aquí el lado derecho, que es el que hemos hecho. Le damos adherir, ¿verdad? Eso es importante porque si no le damos adherir aquí no se nos va a realizar a como debe ser, no hará nada. Entonces le damos OK y le damos OK nuevamente, le damos a aplicar, le damos a reconstruir. Correcto, entonces aquí, como pueden ver, ya desde acá pues ya el corredor ha tomado la línea de nuestro sobreancho. Y a ver, está bien definido, como pueden ver. Se ha definido muy bien. Entonces, de esta manera ustedes pueden trabajar su sobreancho. Espero que les sirva el video. Vamos a ver aquí un 3D de manera rápida, ya para no alargarlos tanto. Como pueden ver, entonces se ve el sobreancho que hemos realizado. Así que espero que les sirvan y estén pendientes al próximo video, donde estaremos creando un recorrido de nuestro corredor, valga la redundancia.